Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al grupo Altares en Casa. Les habla su hermano el Dr. Rubén Juárez en la reflexión del sábado 5 de agosto del 2023. Estamos viviendo tiempos peligrosos, hermanos, y debemos huir del engaño. Un engaño que está latente en el ambiente. Cuando estás fundado en la palabra de Dios y en la Biblia, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hermano, no tienes nada que temer. No podemos dejarnos llevar del espíritu de estos tiempos, el espíritu de error, que desde ya de una manera sutil nos ha mentido y nos ha dicho espejismos acerca de cosas torales de los últimos tiempos. La venida del anticristo, la bestia, la marca de la bestia, un chip que va a ser implantado a la fuerza, un código de barras que supuestamente representa el número 666. Pero la palabra de Dios nos habla con certeza y con veracidad acerca del anticristo. ¿Quién es la bestia? Su imagen. ¿Qué la define? La Biblia nos dice la verdad. Millones de personas han leído libros que tratan de profecías, pero jamás se han adentrado a ver el libro de los libros, a escuchar la palabra de Dios y lo que los propios profetas de la Biblia nos cuentan, nos dicen acerca de los últimos tiempos. Profecías que son cumplidas en su totalidad, que solo nos dan evidencia de la fuente. La fuente es veraz. ¿Quién es la bestia? La Biblia dice que nos muestra a la bestia como un poder político religioso que intenta usurpar la autoridad de Dios. Dice tratará de cambiar la ley de Dios. Nos pondrá sanciones económicas, limitará nuestro movernos en estos tiempos. Incluso habla de que tendrán decretos de muerte contra aquellos que se opongan a sus designios. En el libro de Daniel queda de manifiesto que vendrían 4 reinos, que eran Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el Imperio Romano. Y hace un parangón y los compara con un león, que era el Imperio de Babilonia. Un oso, que era el imperio medo-persa, un leopardo feroz y veloz en sus ataques, que era Grecia, y una bestia feroz e indescriptible, que era el imperio romano. La bestia de la que habla el Apocalipsis, hermanos, surge después de estos 4 grandes imperios. Juan habla de esto y lo describe claramente en Apocalipsis. Encontramos en la Escritura en Daniel 8, del 23 al 25 dice: cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Hermanos, este altivo de rostro, un hombre sabio con una sabiduría que viene de lo más profundo del infierno, es el anticristo. Y se entronará cuando le hayan abierto camino y hayan desplegado el telón para que pueda sentarse y comenzar a ejercer su papel devastador sobre la humanidad. Ahora, hermanos, ya está en acción el misterio de iniquidad. Está moviéndose en el mundo y es un espíritu de maldad que se va esparciendo. Está por instalarse el nuevo orden mundial, donde habrá un solo gobierno, no 200 naciones que son difíciles de gobernar. Pero a través de los últimos eventos nos dimos cuenta que todo el mundo fue sometido a través de la historia del COVID y fuimos recluidos en nuestras casas y se nos dijo toda clase de información y desinformación, tanto que la gente ya no sabía en qué creer.
Este ha sido un tiempo de angustia, de desconocimiento completo. Cuando dice la palabra, cuando los transgresores lleguen al colmo, está hablando de algo sin precedentes. Y estamos viendo ahora que se está legalizando la pedofilia, que los niños de 12 años ya puedan tener relaciones con cualquiera que los requiera. Hay un informe reciente de la ONU que pide desestabilizar a todos los que tengan libertad religiosa. Les pide a los gobiernos que amenacen a los líderes religiosos, que no se ajusten a cierto tipo de movimiento. Piden apoyar a ciertas fracciones como la fracción LGBT, y todos los que apoyen dentro de la iglesia a estas fracciones van a recibir apoyo económico, a todos los que estén a favor de esto. Y ya muchos comenzaron a cambiar y a predicar de una manera diferente. La Biblia es la que los incluye entre un estigma de pecadores. Nosotros nos acercamos a Cristo porque necesitábamos ser perdonados. Y dentro de esta gama de pecados está la mentira, la envidia, la indiferencia, la lujuria, la lascivia, no solamente los homosexuales. Entonces, ¿por qué quieren pintar las cosas de una manera diferente? Para torcer el conocimiento de la gente, para confundirnos, hermanos, y para llevarnos por caminos de perdición. Nosotros tenemos que afirmarnos en nuestras creencias. No podemos dejarnos desviar, hermanos. No podemos dejarnos desviar de ninguna manera. Este poder maligno se va a ir estableciendo poco a poco. Si tú quieres huir del engaño de los últimos tiempos, debes nutrirte con las palabras de la fe y la doctrina de Jesucristo, que es infalible. Debemos aferrarnos con todo a la sana doctrina, y hemos hablado de esto, a la sólida enseñanza. Una voz interior nos dice: no te desvíes, ni por lo que veas, ni por lo que oigas. ¿Por qué? Porque el anticristo vendrá haciendo portentos y señales y engañará a muchos, a todos los milagreros que andan detrás de milagros y de cosas nuevas. Nosotros andamos, hermanos, por fe, dice la palabra, y no por vista. Si el anticristo hará descender fuego del cielo, hermano, piénsalo. ¿Qué efecto tendrá sobre la multitud cuando hagan una imagen de la bestia y de repente nos pidan adorarla? Y este personaje, el falso profeta, tendrá poder para darle vida a la imagen y la va a hacer hablar delante de todos. Y esta hará matar a todos los que no la adoren. Dice la palabra: y hacía que marcaran a todos en la mano derecha o en la frente, y sin esa marca no se podía comprar ni vender. Los hombres fueron sorprendidos por estos milagros que son de la mano del enemigo de las almas, de Satanás, en un ardid jamás pensado por nadie. Va a sorprender a muchos. Y dice: y todos corrieron en pos de la bestia. ¿De dónde, nos preguntamos, saldrá el anticristo? ¿De dónde vendrá? Saldrá de Europa, pero saldrá cuando todo esté preparado para recibirlo. Muchos harán lo que les parezca correcto en aquel tiempo, correcto humanamente, pero no tomarán en cuenta la verdad de Dios.
Y habrá entonces muchos engaños, idolatría disfrazada de una forma maestra. Será una manera asombrosa e increíble a los ojos y a los sentidos de los hombres, a los oídos de los hombres. Tanto que maravillará a las gentes, a las multitudes. Serán convencidos por milagros y se rendirán a la bestia como a Dios. Imagínate cuando haga descender fuego del cielo. ¿Quién podrá negar que es un poder divino? Solo los que hemos conocido la palabra de Dios y hemos sido avisados antes de tiempo. No podemos seguir nosotros los milagros, sino ver más debajo los motivos que los mueven. Eso delatará su procedencia diabólica. Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conocerás. No puede el buen árbol dar mal fruto. Por sus frutos, hermanos. No debemos seguir milagros porque esto no es algo sabio. Debemos seguir la doctrina, no los despliegues de poder. Si ves el fruto, ellos abominarán a Dios, y todo lo que sea correcto, todo lo que tenga buen nombre, todo lo que se acerque a la perfección de Dios, será abominado y perseguido. ¿Cuál es el carácter del anticristo? ¿Cuál es el propósito y qué es lo que hará? Daniel 8 nos habla de que habrá dos bestias. El carnero, dice, se levantará una coalición que formará un imperio que causará gran devastación en el mundo, inestabilidad, desesperación. Habrá problemas que no tendrán solución. Cuando esta bestia esté en el mundo, nadie tendrá seguridad de nada, pero surgirá otra bestia llamada el chivo. Este destruirá al carnero que desesperaba a las gentes, lo someterá y el mundo estará celebrando y habrá fiesta. Pero de este imperio es donde sale el anticristo y asumirá en el momento preciso el liderazgo del gobierno como único, y no tendrá nadie que le haga par. Nos ilustra la Biblia, hermanos, que será promovido por la gran ramera. Es un espíritu de idolatría, de egoísmo, orgulloso. Serán ellos sus propios dioses, serán altivos. Y esta forma de pensar, donde saca a Dios de las vidas de las personas, esta forma de pensar es la que dominará al mundo. Dice la palabra que la gran ramera se sentará sobre la bestia. ¿Qué es sentarse sobre la bestia? Que estará gobernando y será quien dirigirá los destinos de los últimos tiempos. Pero solo temporalmente. Porque luego que el anticristo puede entronarse y se sienta seguro, hará cesar todo espíritu religioso y destruirá todo lo que represente Dios o religión, porque Él quiere ser adorado. Así como en Ezequiel 28 dice, cuando Él se sentaba y decía, seré semejante al Altísimo. Él odia todo lo que represente a Dios o la autoridad de Dios. Negará la divinidad del Mesías, negará la Trinidad. Estará contra los mandamientos de la ley de Dios. Jesús nos dijo cuál era el mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y luego nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos, a caminar en amor. El anticristo sabe que el pueblo de Dios debe llegar a la fe, entonces Él se presentará al principio como una luz y una bendición para el pueblo de Israel y hará grandes milagros, traerá soluciones.
Dice Daniel 9:11 que cuando se presente la abominación desoladora, aparecerá el hijo de perdición. Querrá presentarse como Dios. Y cuando habla de la abominación desoladora, habla de que entrará al lugar santísimo y se sentará donde la gloria de Dios habitaba, entre los dos querubines y encima del trono de misericordia, encima del propiciatorio del arca del pacto, en el lugar santísimo. Esto nos recuerda lo que Satanás dijo: y seré semejante al Altísimo. ¿Sabes, hermano? El espíritu del anticristo es el espíritu de la última generación, una generación envanecida. Fuera Cristo, nada de Cristo. Serán altaneros, orgullosos, cuyo entendimiento será cegado por un espíritu de mentira. Serán libertinos, autosuficientes, mentirosos, envidiosos, egoístas, falsos, desobedientes, hipócritas, perversos. Buscarán nuevas formas de pecar. No se saciarán nunca. Dice la palabra: esclavos de los deleites. Esto es el espíritu de los últimos tiempos. Es el espíritu de la gran ramera, una iglesia vendida al mal. Presta atención, hermano. Están pasando eventos que nos dicen que estamos llegando al resumidero. Ezequiel 38:39 nos habla de una profecía. Y nos dice que se van a unir naciones para atacar al pueblo de Israel. Y habla de Gog y Magog. ¿Cómo haremos, hermanos, para no caer en este engaño? ¿Cómo haremos? ¿De qué echaremos mano? En Ezequiel 38 nos dice: Rusia se quiere unir ahorita con China, Irán, Turquía, y ya se están uniendo. Esa es la profecía de Ezequiel 38. Y subirás tú y vendrás con tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, hablando de Israel. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Sobre un pueblo recogido de entre las naciones. ¿Cuál es el pueblo que estaba esparcido y Dios hizo recoger de todas las naciones? Y volvieron a ser nación en el 48, Israel. Habla de cómo las naciones del norte vendrán contra Israel, a destruirla, a poseerla, a repartir despojos. Y dice: vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, gran multitud y poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado, para cubrir la tierra. En aquel tiempo, dice el verso 18, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dije Jehová, el Señor, entonces subirá mi ira y mi enojo. Y yo litigaré contra ti con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre sus tropas y sobre sus muchos hombres y pueblos impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Dios saldrá en defensa de su pueblo. Ciertamente, la profecía así lo dice, y así será. ¿Sabes, hermano? Debemos preguntarnos cuándo va a iniciar la gran tribulación. A los 3 años y medio el anticristo se volverá contra los que lo apoyaron
y destruirá Roma y la quemará, dice la palabra. La profecía lo dice. Mateo 24, del 15 al 22, nos dice que donde estaba el templo judío actualmente está una mezquita en Jerusalén, la mezquita de Omar, conocida como la mezquita de la roca. Debajo de esa edificación está el templo de los judíos, el cual fue destruido en el año 70 después de Cristo. Dice que ese templo debe ser reconstruido y cuando estén ofrendando en ese tiempo, estén ofrendando sacrificios a Dios, el anticristo llegará y se sentará en el lugar santísimo. Por tanto, uno de los eventos que debemos esperar, hermanos, es la reconstrucción del templo. Y ya se está hablando de cómo están habiendo pláticas de cómo hacer eso. A todas luces esto será el conflicto final, porque los musulmanes jamás permitirán que sea tocado ni con un dedo ese lugar que ellos consideran que es el lugar santo de ellos. Cuando esto suceda y el anticristo se siente, dice: los que estén en Judea huyan a los montes, porque la persecución comenzará sin tregua de ahí en adelante por el anticristo. La abominación desoladora lo llama. Esta es la señal para huir. Lo advierte Daniel 9 del 24 al 27. La abominación desoladora. Nosotros, hermanos, estamos atentos a las señales. Estamos esperando en Dios y estamos confiando en Dios. No nos vamos a desviar. No dejaremos que nuestros sentidos sean seducidos. De ninguna forma, hermanos, no lo vamos a permitir. Permanece, no importa que veas o que oigas, permanece. Cristo es suficiente, permanece. Debes perseverar, hermanos. La revelación ya nos fue dada, dice Hebreos. A nosotros nos fue dado, a los postreros, somos la generación postrera, por el Hijo. Rindámonos a Dios, hermanos, y esperemos en Cristo, atento a las señales. No estamos desprevenidos, perseveramos en el único que es verdadero, en Cristo que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.